para comenzar, tengo el placer y el honor de presentar a uno de mis maestros, el doctor Ricardo Tapia Ibargüengoitia. El doctor obtuvo el grado de médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y el grado de doctor en bioquímica por la Facultad de Ciencias Químicas por la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desde noviembre de 1996. Ha recibido diversos premios y distinciones, entre las que destaca el ser investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México desde el año 2000 y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Ha publicado más de 300 artículos para revistas nacionales e internacionales, ha publicado artículos científicos y de divulgación para revistas, libros y periódicos. Es profesor en diversos programas de pregrado y posgrado y ha dirigido una enorme cantidad de tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Dentro de sus líneas de investigación destaca el uso de modelos experimentales de epilepsia y de enfermedades neurodegenerativas para el estudio de los mecanismos de muerte neuronal. Agradecemos al doctor Tapia su participación en este simposio y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Isabel. Muchas gracias al doctor Luis Miguel Gutiérrez, director del Instituto de Geriatría, por invitarme a participar en este simposio sobre este tema fundamental. Bueno, empiezo con estas diapositivas de un muy reciente trabajo que inclusive ya ha sido discutido hasta en algunos periódicos de Nature, donde demuestra que después de analizar una enorme población de distintas edades, que parece difícil que pueda seguir aumentando la edad de vida de la especie humana. Las pendientes a partir de los 100 años ya no hay un crecimiento tanto de hombres como de mujeres. Parece haber un límite según este trabajo que ciertamente va a dar origen a mucha discusión para ver qué tanto se puede seguir aumentando la esperanza de vida de la población en general. Ven ustedes, a partir de los 105 años ya no hay un crecimiento mayor en la posibilidad de seguir aumentando este crecimiento. Esto se ve también aquí, estos son los años, calendario, y se ve como ya la pendiente, en vez de ir aumentando la pendiente de la edad máxima que se puede llegar, empieza a ser inclusive revertida. Este es un trabajo muy reciente que seguramente, como digo, generará muchas discusiones. ¿Cuáles son las causas de muerte o del envejecimiento? En este trabajo se postulan varias, desde luego la parte genética, la parte de la epigenética, las alteraciones en las proteínas, pero me quiero concentrar en mi plática de hoy en este fenómeno que genera neurodegeneración que se llama excitotoxicidad. Señalo aquí en este cuadro de este artículo de la revista Cell que hay una disfunción mitocondrial, la parte energética de todas las células, que parece estar alterada en los mecanismos que generan la muerte neuronal o la neurodegeneración.
y voy a darles algunos datos que van en ese sentido. En este otro trabajo, en nuestra revisión de hace ya varios años, también se postula aquí ya la excitotoxicidad como uno de los posibles mecanismos de muerte ligado a la apoptosis y a la necrosis. Son los mecanismos de muerte más fundamentales para esto. En este artículo muy reciente también, de revisión de María Cuervo, se postula a las alteraciones en la proteostasis como uno de los posibles mecanismos de degeneración. ¿Esto qué quiere decir? La proteostasis quiere decir la regulación de la función de las proteínas, que son las que llevan a cabo todas las funciones de cada una de las células. ¿Cómo es posible que cuando se altere, lo que sucede es que la proteína recién sintetizada, en vez de adquirir su forma tridimensional característica para realizar sus funciones, no ocurre así, sino que no se forma, no se dobla, esta conformación no se adquiere, entonces se forman agregados de proteínas que finalmente tienen que ser eliminadas de la célula por los mecanismos de autofagia. El premio Nobel de Fisiología y Medicina de este año es precisamente por los mecanismos de la autofagia, son mecanismos de protección contra estas proteínas que ya no funcionan porque no se adquirieron su forma adecuada. Y además las alteraciones de modificaciones de la proteína por la ubiquitinación, por ejemplo, que forma el proteosoma. Cuando esta regulación de las proteínas está alterada, entonces es que se son los mecanismos de muerte. No pretendo que de esta misma revisión, no pretendo que se pueda leer todo aquí, pero sí me gustaría señalar que tanto en cuanto a las chaperonas como en cuanto a los proteosomas o alteraciones de los proteosomas, pues esto parece ocurrir en muchas enfermedades neurodegenerativas, desde luego en la edad, pero también entonces esto es el síndrome de Charcot-Marie, aquí está la edad, la esclerosis lateral amiotrófica. Quiero hacer énfasis en esto porque voy a dar algunos datos de cómo parece que se degeneran las neuronas en el caso de esta enfermedad, particularmente en la médula espinal. También las alteraciones de los otros mecanismos de la diapositiva anterior también parecen ocurrir en la enfermedad de Parkinson y en varias otras, como naturalmente en la de Alzheimer familiar, en la de Huntington y nuevamente en la esclerosis lateral amiotrófica. Este cuadro, lo que quiero poner énfasis es que señala que parece que no solamente en la edad, o mejor dicho, relacionado con la edad, otras enfermedades neurodegenerativas, no necesariamente ligadas a la edad, como es la esclerosis lateral amiotrófica, se mueren neuronas, degeneran neuronas por mecanismos que parecen ocurrir en varios de estos casos. Y ese va a ser el tema del resto de mi plática. En esta otra diapositiva de la misma revisión de Nature Medicine ya se señala a las mitocondrias, también como los organelos intracelulares, que también son afectados por el mal funcionamiento de las proteínas cuando éstas no se adquieren su conformación adecuada para llevar a cabo sus funciones y forman los agregados. Bueno, con estos antecedentes, entonces ya nos referidos a la mitocondria, como de toda esta secuencia de eventos que finalmente llevan a la destrucción de membranas y a la muerte celular, pues ¿dónde empezar? Se puede empezar casi donde uno quiera, por la formación de radicales libres, un exceso de oxidación que lleva al daño mitocondrial. Esto genera naturalmente la disminución de la síntesis de ATP,
todo el metabolismo energético está alterado entonces con el daño mitocondrial. Esto lleva a la disminución de las actividades de las enzimas como la ATPasa de sodio, despolarización de la membrana. Esto genera excitotoxicidad, que a su vez genera un incremento en la concentración de calcio intracelular citoplásmico, lo cual activa proteínas como líticas, como proteasas, endonucleasas, rompimiento de proteínas y lípidos y finalmente entonces destrucción de membranas y muerte de las neuronas. Pero claro, entonces aquí está el mecanismo de excitotoxicidad que ocurre cuando hay una sobreactivación de las sinapsis glutamatérgicas, quiere decir las sinapsis que funcionan con ácido glutámico como neurotransmisor. Sabemos que el ácido glutámico es el neurotransmisor más abundante y más importante, excitador en el cerebro de los mamíferos. Algo pasó aquí. Ya, gracias. Bueno, esta sinapsis glutamatérgica entonces funciona, claro, por la liberación de este neurotransmisor, el cual actúa sobre diversos receptores, el receptor NMDA, el receptor AMPA, el receptor kainato, pero una de las características de estos receptores es que son canales que cuando son activados por el neurotransmisor glutamato dejan pasar al calcio. Cuando este calcio entra masivamente, entonces los mecanismos de regulación intracelular de calcio, que deben ser muy precisos, porque un exceso de calcio, como acabo de señalar, genera activación de proteínas líquidas y destrucción. Entonces el retículo endoplásmico y las propias mitocondrias son alteradas cuando este calcio aumenta mucho su concentración. Hay algunos datos que indican que el famoso beta amiloide que se genera en la enfermedad de Alzheimer puede incorporarse a la membrana y generar la entrada de calcio, lo cual también aumentaría el daño producido por calcio. Y en otras enfermedades, como voy a mencionar, la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson y la isquemia, esto puede también ocurrir. Cito aquí un artículo que publicamos precisamente con Isabel Arrieta y con Clorinda Arias, investigadora ahora en la Universidad Nacional del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que publicamos hace ya más de 20 años, en donde lo que hicimos fue hacer rebanadas del hipocampo de ratas adultas y las sometimos a estimulación por despolarización por potasio. Y encontramos en este trabajo que el glutámico se liberaba más cuando se despolarizaban las rebanadas con una alta concentración de potasio, se liberaba mucho más en presencia del fragmento 25-35 del beta amiloide justamente. Esto es en rebanadas de ratas jóvenes, adultas. Cuando repetimos esto en ratas ya viejas, de casi 2 años de edad, para la rata ya es ancianidad, encontramos que no solamente la liberación de ácido glutámico era mucho más elevada, 4 o 5 veces más elevada, la basal, que en las jóvenes, sino además que efectivamente se liberaba también mucho más cuando se estimulaba por alto potasio. Esto entonces ya sugería la participación de mecanismos de excitotoxicidad, porque demasiado ácido glutámico sobreexcitan las neuronas y esto genera, como mencioné, la entrada de calcio. En este esquema, otra vez de la sinapsis glutamatérgica,
hemos usado en los experimentos que les voy a relatar ahora un mecanismo de estimular la liberación de glutamato endógeno, y ese mecanismo es el uso de una sustancia cuya fórmula está aquí, que es la 4-aminopiridina. La 4-aminopiridina es un bloqueador de canales de potasio, por consiguiente genera despolarización, y demostramos, nosotros y muchos otros investigadores han demostrado que esta sustancia aumenta la liberación de ácido glutámico, de glutámico endógeno. Entonces hemos usado esta herramienta, la 4-aminopiridina, para hacer experimentos ya no en rebanadas, sino en vivo, en ratas adultas, y hemos encontrado, mediante este sistema de microdiálisis, en donde podemos pasar a través de una bomba que está empujando un líquido, en las llamadas cánulas de microdiálisis, entonces el líquido llega, esta es una membrana permeable a iones, y entonces el líquido, hay un intercambio de las sustancias del medio extracelular al interior de la cánula y se recoge por el otro tubito, y podemos así analizar si se libera ácido glutámico en la rata viva. Cuando la cánula la insertamos por métodos estereotáxicos en el hipocampo de la rata, entonces podemos al mismo tiempo usar la cánula como electrodo y ver la actividad eléctrica de esta zona del hipocampo. El hipocampo es una de las zonas más involucradas en los mecanismos de memoria y aprendizaje, y es una de las zonas que más se daña precisamente en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, esta es la rata anestesiada, en donde hemos ya introducido la cánula de microdiálisis, y podemos entonces detectar que cuando se administra la 4-aminopiridina a través de la propia cánula de microdiálisis, dependiendo de la concentración de la droga, de la 4-aminopiridina, aumenta mucho la liberación de ácido glutámico. ¿Y qué le pasa a la rata en estas condiciones? Pues generamos una epilepsia muy, muy intensa, muy, muy notable, medida en el electroencefalograma, medida en el propio hipocampo con la propia cánula de microdiálisis. Y sin embargo, cuando agregamos un bloqueador, que es este MK, de los receptores de glutamato, reducimos considerablemente la epilepsia. Pero lo más interesante para este tema es que este es el hipocampo, esta es la zona C1 del hipocampo. Después de sacrificamos a la rata y hacemos el análisis histológico, vean ustedes cómo hay una gran destrucción neuronal precisamente en el hipocampo, y esta destrucción neuronal se ve protegida cuando administramos esta sustancia, el MK-801, que es un bloqueador de los receptores de glutamato tipo NMDA. Es decir, esto demuestra que la liberación de glutamato endógeno por la 4-aminopiridina genera neurodegeneración por activación precisamente de estos receptores de glutamato. Estamos generando entonces una degeneración por excitotoxicidad mediada por ácido glutámico. En microscopía electrónica se ven las neuronas completamente destruidas. Aquí hay dos somas muy hermosos de neuronas piramidales de la zona CA1 del hipocampo, con el núcleo y su nucleolo. Son neuronas bastante grandes, y vean cómo el núcleo pignótico y todo el citoplasma disgregado, y ya en ocasiones también la membrana de la célula rota. Esta es la degeneración vista en detalle en microscopía electrónica. Pero les he hablado de las mitocondrias, entonces, por datos que no tengo tiempo ahora de presentar, pero ya se los mencioné como antecedente. La participación de la función mitocondrial parece ser fundamental en esta degeneración
en todas estas enfermedades y también en la excitotoxicidad. Y una manera de mostrar esto es el uso de la administración de sustancias que son sustratos energéticos, sustancias que las mitocondrias manejan para producir energía. ¿Cuáles son esos? En primer lugar está el ácido pirúvico, que es la sustancia que entra desde el citoplasma a la mitocondria para el famosísimo ciclo de Krebs descrito desde hace ya muchos años por Sir Hans Krebs, que es el que determina la función mitocondrial hasta el consumo de oxígeno y la respiración. Bueno, si agregamos, ven ustedes primero aquí, este es el control, es el detalle de las neuronas de la zona CA1, con la 4-aminopiridina están destruidas las neuronas. Aquí se ve la cuantificación, vean ustedes cómo desaparece el 80-85% de las neuronas, pero cuando al mismo tiempo administramos por la cánula de microdiálisis un exceso de piruvato, entonces vemos que hay mucho menos muerte neuronal. Lo mismo sucede con otros sustratos como el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, es decir, todos estos compuestos los maneja la mitocondria para producir energía, lo cual nos indica entonces que efectivamente la muerte neuronal, que aquí podemos ver la histología y aquí la cuantificación, sí se está debiendo probablemente a que las mitocondrias no están funcionando bien, porque cuando les damos un exceso de comida, llamémosle comida, a estos sustratos energéticos, a la mitocondria, que los puede entonces oxidar, en el ciclo de Krebs estamos protegiendo a las neuronas de esta muerte producida por el exceso de ácido glutámico que se libera. Bueno, este tipo de experimentos en los últimos años los hemos hecho, pero en la médula espinal, porque nos interesó ver si este tipo de mecanismos de muerte de las neuronas ocurría también en las motoneuronas de la médula espinal, cuyos axones son los que van directamente a inervar a los músculos y gracias a eso es que se pueden mover los músculos. Un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica se queda completamente paralizado, ya no puede mover los músculos, es una enfermedad progresiva que en 5 años o 6 o 7 años cuando mucho deja a los pacientes completamente paralizados al grado que les hace imposible la vida si no tienen ayuda constante para cualquiera de sus funciones. Es una terrible enfermedad por esta razón. Y lo que sucede es que por causas aún desconocidas, excepto en un bajo porcentaje en que parece haber alteraciones de ciertos genes, estas motoneuronas, aquí está la motoneurona con un esquema muy simplificado, donde su axón está terminando en el músculo y aquí es donde se libera en el músculo, claro, el neurotransmisor acetilcolina que permite la contracción muscular. Pero vean ustedes, varios mecanismos que ya he mencionado son los que se han postulado como posibles causas de la muerte de las motoneuronas espinales. Desde luego, aquí está, por supuesto, del cual he venido hablando, la excitotoxicidad por glutamato. Estas neuronas reciben una gran cantidad de terminales axónicas que vienen desde la corteza motora y se libera el ácido glutámico, que es el neurotransmisor en esta sinapsis. Y aquí hay el receptor, el más abundante aquí, además del tipo NMDA que ya mencioné, es el llamado AMPA, que también ya mencioné. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos años es usar el mismo tipo de cánulas que ya señalé, pero ahora en la médula espinal de la rata viva, anestesiada, por supuesto. Entonces hemos sido capaces, bueno, más bien mis estudiantes son los que han sido capaces de desarrollar esta técnica para hacer una perforación en las vértebras lumbares, introducir la cánula de microdiálisis y ver qué sucede cuando se inyectan
compuestos que generan esta excitotoxicidad. Aquí está la médula espinal, lumbar, cortada transversalmente. En esta asta ventral es donde están las motoneuronas, que son precisamente las que mueven a los músculos, como ya mencioné. Aquí hay un aumento. Podemos estar seguros que son las motoneuronas que mueven los músculos porque por técnicas de inmunohistoquímica las vemos aquí teñidas de rojo, porque el rojo está marcando la enzima colina-acetiltransferasa, que es la enzima que sintetiza la acetilcolina, la cual es el neurotransmisor, como ya mencioné, de estas motoneuronas en el músculo, en la placa neuromuscular. De tal modo que si está esta enzima, estamos identificando, además de la morfología que es muy característica de las motoneuronas, estamos seguros que estamos analizando a estas células, las motoneuronas. Bueno, pues lo que hicimos fue que si nosotros pasamos por esta cánula de microdiálisis en la médula espinal, este compuesto, el AMPA, es el activador del receptor tipo AMPA, y cuando se sobreexcita este receptor, como ya mencioné, entonces entra el ion calcio por el poro, el canal de este receptor AMPA. Entonces, ¿qué sucede? Que en unas cuantas horas, ahora les voy a mostrar algo del tiempo, ya no hay motoneuronas en la médula espinal. Este es el lado contralateral, porque la cánula se pone de un solo lado de la médula espinal. Aquí quedaron algunas poquitas motoneuronas y la rata está paralizada de ese lado, ya no puede mover la pata correspondiente a la zona lumbar. Este es un video, pero no está el programa de video en la USB que traje, pero vean ustedes cómo está completamente paralizada 24 horas después de la cirugía en donde se administró el AMPA. Bueno, aquí tienen ustedes el conteo de las motoneuronas. Este es el control y inyectamos una serie de sustancias y ninguna de ellas produjo esta muerte de las motoneuronas, excepto el AMPA. Ven ustedes cómo aquí, a esta concentración de AMPA, y disminuyó mucho el número de motoneuronas, y esto es lo que explica la parálisis correspondiente de la pata de la rata. Pero algo muy interesante es que se ha descrito que es un dato ya bien conocido, que este receptor AMPA es particularmente permeable al ion calcio, inclusive más que el otro receptor tipo NMDA. Entonces, para tratar de ver si realmente esta parálisis y esta neurodegeneración se debía a un exceso de entrada de calcio, hicimos dos cosas. Uno, administrar un bloqueador específico del receptor tipo AMPA, y dos, administrar una sustancia que quela calcio. Quelar el calcio quiere decir que la molécula atrapa el calcio por un tipo de unión química ya muy conocido. Entonces, cuando hicimos este experimento, encontramos lo siguiente. Bueno, ¿cómo podemos tener una idea del efecto de la parálisis? Poniendo a los animales en un rodillo que está girando, las entrenamos, y cuando ya la parálisis es muy pronunciada, se caen muy fácilmente. Los dejamos 120 segundos, una rata entrenada a control, pues se queda 120 segundos. No funciona el video, otra vez no metí el programa de video, pero aquí está la rata sobre el rodillo. Entonces una rata control pues dura los 120 segundos sin caerse En cambio, una rata lesionada que ya está paralizada se cae muy rápidamente. Vean ustedes, a las 6 horas del experimento
ya se cae en unos cuantos segundos después de que se le pone en el rodillo, que se llama Rota-Rod. Y cuando analizamos en estas ratas el número de neuronas, claro, como ya habíamos visto antes, ven ustedes cómo baja el número de motoneuronas tremendamente, pero cuando pusimos este NAS, este es el bloqueador del receptor específico del receptor AMPA, entonces la rata ya no se cae del Rota-Rod, y vean el número de motoneuronas, es mucho más alto que los del AMPA solo. Y cuando pusimos el quelante de calcio, que es el VAPTA-M, igualmente logramos proteger tanto el número de motoneuronas, ya no se mueren tantas, y por supuesto ya no se caen del Rota-Rod como cuando estaba solamente el AMPA. Es decir, esto demuestra que efectivamente entonces sí depende de la entrada de calcio, dado que se bloquea el receptor que es permeable a calcio, o se quela el calcio intracelular por el VAPTA-M. Bueno, y con base en los experimentos previos en el hipocampo o la propia médula espinal con el piruvato, entonces ahora repetimos varios otros compuestos antioxidantes, porque uno de los mecanismos que ya mencioné es la formación de radicales libres y el estrés oxidativo. Pues probamos varios antioxidantes como el ácido ascórbico, el glutatión o el éster de glutatión, y la creatina, el propio piruvato, el lactato y el beta-hidroxibutirato, los sustratos energéticos, y vean ustedes cómo, mientras que los antioxidantes no protegieron tanto las motoneuronas, nuevamente como en el hipocampo ya lo habíamos visto, los sustratos energéticos sí protegieron a las motoneuronas. Este es el número de motoneuronas, aquí no se alcanza a ver, se sale de la pantalla, pero el AMPA solo, pues está aquí abajo. El número de neuronas es bajísimo. Y claro, esto se refleja en la conducta en el Rota-Rod. Las líneas de hasta arriba son las ratas protegidas, no se caen, mientras que el AMPA solo ya lo vimos, y los antioxidantes se alcanzan a proteger un poquito. Esto nos permitió hacer una correlación entre el número de motoneuronas sanas y el tiempo que duran caminando en el Rota-Rod sin caerse. Y vean ustedes, este es el control, pues dura los 120 segundos y tiene su número normal de 20 y tantas motoneuronas. Este es el AMPA solo, se cae en 10 segundos y casi no tiene neuronas. Y este es el grupo de compuestos, este es de aquí arriba, son los sustratos energéticos que protegieron muy bien y que nada más se mueren alrededor de la mitad de las neuronas, o menos de la mitad se mueren y ya no se caen del Rota-Rod. Entonces, todo esto indica pues que sí, la función mitocondrial parece ser importantísima para causar la muerte. En un trabajo más reciente, de hecho se publicó apenas este año, lo que hicimos fue aislar las mitocondrias por técnicas de centrifugación diferencial de la médula espinal de estas ratas, tratadas en vivo con el AMPA y con los sustratos. Esta es la medición del consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, cuando estos son experimentos clásicos desde hace muchos años de cómo se puede medir el consumo de oxígeno en mitocondrias aisladas, como cuando se agrega el ADP, que es el sustrato que se convierte en ATP cuando todo funciona bien. La línea hacia abajo quiere decir que se consume más oxígeno, aquí está el consumo de oxígeno, y nuestras ratas tratadas con AMPA ya no se ven estas bajaditas, quiere decir que ya no consumen oxígeno. En cambio, cuando le pusimos el piruvato, además del AMPA, recuperan su función. Entonces, esto quiere decir, y esto se puede ver aquí muy claramente, como en presencia del piruvato prácticamente está la función normal de las mitocondrias. Cuando vimos en microscopía electrónica a estas mitocondrias aisladas, es el control muy bonito de las mitocondrias con sus crestas, y vean el tremendo daño que tienen las mitocondrias
tratadas con el ampasol. Aquí está el control, esta es la población mitocondrial, casi todo lo que se ve aquí son mitocondrias aisladas, insisto, aisladas de la médula espinal por centrifugación. Aquí están ya a mucho mayor aumento, vean el tremendo daño producido, y cuando pusimos el piruvato, no solamente consumen más oxígeno, como ya les mostré, sino que además están preservadas morfológicamente. Bueno, este es de otro trabajo también muy reciente, en donde vimos por microscopía electrónica a las células, a las motoneuronas, cómo se van dañando cuando progresivamente va pasando el tiempo y se van muriendo. Me voy a brincar esto porque ya no tengo mucho tiempo, pero estas son mitocondrias vistas en el tejido, no aisladas como les mostré, y también aquí vemos entonces que esta es la mitocondria normal, alargadita, con sus crestas muy bonitas, sistema retículo endoplásmico, y una mitocondria muy, muy hinchada, con toda su morfología perdida. Esto es in situ en el tejido de la médula espinal, además de lo que ya les mostré de las mitocondrias aisladas. Bueno, entonces tenemos la idea de que esta neurodegeneración está producida por excitotoxicidad, mediada entonces por sobreactivación de estos receptores. Los puntos rojos es el glutamato, el calcio entonces penetra masivamente, las mitocondrias se dañan, el piruvato al darle un exceso, al estar en exceso, la mitocondria puede entonces llevar a cabo, aunque esté un poco dañada, mejor sus funciones, y esto permite proteger a las motoneuronas. Bueno, este es el otro sistema que tenemos, en donde es muy parecido al anterior, excepto que aquí en vez de horas son días. Quiere decir que estamos ahora administrando las drogas no por microdiálisis, sino por una bomba osmótica que se coloca en el dorso y luego por un tubito muy pequeño se inserta en la médula espinal. Entonces, esto permite que las drogas pasen muy, muy lentamente, no como en la microdiálisis, que es muy aguda la administración. Entonces, en este caso, no son horas, sino se tarda muchos días en caerse del rotarod, aunque también vemos la destrucción de las mitocondrias. Y además vemos algo que no habíamos visto. Bueno, esta es la muerte neuronal, pero crónicamente. Usamos un compuesto, no tengo tiempo aquí de explicarles esto, pero hemos logrado proteger las motoneuronas con un factor de crecimiento que se llama el factor de crecimiento endotelial vascular, pero esa es otra historia que no parece tener que ver con las mitocondrias hasta ahora. Por eso me brinco esto. Pero sí, vean ustedes aquí otra vez, en este sistema ya de días, no de horas, también el piruvato y el beta-hidroxibutirato fueron muy buenos protectores. Aquí están las neuronas, las rojas son las motoneuronas, y además encontramos que como consecuencia de la neurodegeneración se produce una gran reacción glial, medida aquí por una proteína específica de las células gliales, que se ve aquí en verde, y las motoneuronas en rojo. Entonces, con piruvato, vean ustedes cómo sí se protegen en contra de cuando no hay piruvato. Hay gran reacción glial en verde y ya no hay motoneuronas. Con el piruvato sí. Esto es lo mismo que lo anterior, excepto que es en un tiempo mucho mayor. Ya para terminar, vuelvo a pasarles esta diapositiva, les pasé hace unos minutos, de nuestro trabajo de hace 20 años en rebanadas, en donde se ve que aumenta la liberación de glutamato cuando se agrega el fragmento 2535 del beta-amiloide. Vuelvo a pasar esta porque me encontré este trabajo el año pasado, se publicó en el Journal of Neurochemistry, un trabajo en donde postulan en una rata, en un modelo
transgénico de Alzheimer, en donde se ha modificado la proteína tau. Aquí está el esquemita, que se parece mucho a los que ya les mostré de la transmisión glutamatérgica, y usaron una sustancia que se llama riluzol. El riluzol es la única sustancia que hasta ahora parece tener cierto efecto protector en la esclerosis lateral amiotrófica. Es el único compuesto de los decenas de compuestos que se han probado para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica. El riluzol es el único que medio retrasa en algunos casos el progreso de la enfermedad, no la cura, pero retrasa en algunos casos. Sin embargo, es lo único que parece medio servir. Es un bloqueador de canales de sodio que lo que parece hacer es bloquear la liberación de glutamato. Entonces, esto está relacionado con la excitotoxicidad otra vez. Bueno, estos investigadores entonces lo que encontraron es que si agregan a esta rata transgénica en un modelo transgénico de enfermedad de Alzheimer, le pusieron el riluzol y encontraron que efectivamente disminuye la liberación, esta es la liberación de glutamato en la rata viva, en la corteza lo hicieron, y vean cómo el riluzol les disminuye considerablemente la liberación de glutamato. Y esta es una prueba conductual en el laberinto de agua, en donde el riluzol, esta es la rata no tratada con riluzol, la blanca es el control, es el tiempo que tardan en encontrar su lugar en la plataforma en el laberinto de agua, y vean cómo el riluzol sí les protegió mucho y al mismo tiempo disminuyó la liberación de glutamato en esta rata transgénica. No tiene nada que ver con el efecto de drogas, sino es una rata, el modelo transgénico de Alzheimer. Entonces, independientemente de que el riluzol en la esclerosis lateral amiotrófica apenas funciona en algunos casos, pues este experimento sugiere que en el Alzheimer sí puede estar realmente participando en los mecanismos de excitotoxicidad, porque estos resultados se parecen a los que nosotros habíamos publicado en la rebanada de hipocampo hace 20 años. De hecho, el Journal of Neurochemistry le dedica aquí un editorial que se llama ¿Es el riluzol una nueva droga quizá para el Alzheimer? Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Estos son los colaboradores, todos mis estudiantes que han participado, y desde luego los agradecimientos al CONACYT y a la universidad por todo el apoyo para estas investigaciones. Gracias.